La espada de Damocles. La espada de Conduce Damocles. Pablo Veloso. Soy yo. La ficción más real que puedas concebir. La ficción más real que puedas concebir. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La ficción más real que puedas concebir. Bueno. Aquí estamos en la espada de Damocles, otra vez. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. La espada de Vamos... Damocles. Conduce eso. Pablo Veloso. Ese sería yo. Vamos a continuar hablando acerca del tema de Jesús, de Cristo como arquetipo, que es un planteamiento para el cual estamos siguiendo bastante del punto de vista de Carl Gustav Jung, que nos permite a través de Edinger, uno de sus discípulos, tener una perspectiva muy clara de este tema que estamos tratando. Así que habíamos dejado la última vez en el tema, habíamos visto la última cena, habíamos visto primero la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús y ahora estamos con la última cena. Y habíamos dejado en el hecho de que tenía un cierto parecido este proceso de comer el cuerpo de Cristo y la sangre, beber la sangre de Cristo, con incorporar el mundo arquetipal en la vida cotidiana. Cada vez que vamos a... voy a encender esto que me había olvidado de las luces. ¿Cómo puede ser? Ahora sí. Porque tengo luz solar aquí que da por la ventana, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ahora sí. Porque si se oculta la luz un momento, nos vamos a quedar aquí a oscuras. Entonces estábamos diciendo que en la última cena Jesús propuso que comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre se expiaban los pecados, ¿no es cierto? Esta expiación de los pecados tenía que ver con integrar el mundo arquetipal a la vida cotidiana. Cuando uno integra ese mundo arquetipal, cuando uno se abre como ego al sí mismo, todo aquello que es la inflación, cuando uno se abre obviamente con humildad, es decir, no inflándose nuevamente, no diciendo, no sé, por ejemplo, Tengo el control del mundo arquetipal. El mundo arquetipal es mío. Yo soy lo trascendente. Cuando eso pasa, acabamos inflándonos y tenemos problemas. Pero la actitud humilde, esto que propone Jesús en la última cena, de compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, es integrar, traer a nuestro sistema ese mundo de lo inconsciente. Entonces, Cristo, dijimos, es el antropos. El antropos significa, viene de andro, masculino, el hombre original, como el puruya de los hindúes, y representa el Cristo un arquetipo, el arquetipo del hombre que todo lo abarca, el hombre universal, el Vishwarupa que Arjuna vio en Krishna. Entonces, comer y beber implica que el ego integra
al sí mismo en su vida cotidiana, por lo tanto, eso es lo que se llama la individuación. Comer y beber es participar del cibus immortalis o comida divina, la también llamada piedra filosofal. La piedra filosofal es el producto del trabajo de la piedra en bruto que hace el alquimista, de la vida cotidiana, que la va transformando poco a poco, es decir, la va espiritualizando. Va visitando el interior de su tierra, visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de tu tierra y y descubrirás ahí la piedra filosofal. Visita interior a terre, invenies occultum lapidem. Entonces, comer y beber es participar del cibus immortalis o comida divina, es la piedra filosofal, es lo que aporta una visión nueva, es decir, el subspecia eternitatis. Normalmente solemos ver la vida muy desde el subspecia, o sea, bajo la especie de temporis, el mundo cotidiano. Entonces vemos las cosas y nos parecen algunas terribles, otras más llevaderas, porque lo vemos todo, dirían los hindúes, desde el jiva, con J, jiva. El jiva es el ser individual. Y uno como ser individual es pequeño, es limitado. Entonces, no sé, caminar 100 metros me cansa. Mientras que para el sí mismo 100 metros no existen. No existe el tiempo, no existe el espacio, no existen las dimensiones y limitaciones que tiene el ego. Entonces, empezar a ver la vida bajo el subspecia eternitatis con la mirada de Dios, con la mirada de los arquetipos, es otra cosa, te cambia la vida. Entonces cuando se dice Cristo lavó tus pecados con su sangre, eres un hombre nuevo en Cristo, todas esas frases que son muy comunes, sobre todo en los evangélicos, que se dicen simplemente porque uno, no sé, empezó a asistir al culto evangélico o lo bautizaron en una piscina de esas que se arman y lo sumergieron y lo sacaron del agua. Pero en realidad el verdadero bautismo, la verdadera renovación, ¿no? O de la Eucaristía, de la comunión, ocurre cuando uno realiza una comunión interna, cuando uno come y bebe a los arquetipos, cuando uno realmente los deja entrar y se da cuenta, porque imagínese, usted come un pedazo de, qué sé yo, de manzana, y esa manzana empieza a fluir por su sistema y se convierte, no sé, con sus proteínas, sus vitaminas, sus minerales y su agua en tejidos, ¿no? De distintos tipos. Lo constituye. Dime, no sé, qué comes y te diré cómo eres. De la misma manera, cuando uno come a los arquetipos, comulga simbólicamente la hostia y el vino, lo que está haciendo es constituirse de arquetipos. Ya no vivo yo, decía San Pablo, Cristo vive en mí. Es decir, es una especie de salto cuántico, empezar a ver la vida desde como si lo mirara Dios. Entonces, la tradición judía decía que la comida que el Mesías ofrecerá a los justos, no a todos, a los justos. ¿Qué es un justo? Bueno, bajo los patrones normales es alguien que cumple los mandamientos, pero bajo lo que estamos planteando, un justo es aquella persona que realmente se abre a este proceso de individuación, se abre a la integración del sí mismo, o en términos religiosos, el alma que se entrega a Dios. Entonces, esa persona, y solo esa, está invitado a una cena que se lo va a dar el Cristo, el Mesías. ¿Qué significa la palabra Mesías en hebreo? Significa el ungido. Cristo es una palabra en griego, porque en la época en que se escribió el Nuevo Testamento, los evangelios, el idioma predominante ahí, el idioma culto, era el griego, aunque se hablaba romano, el latín, y se hablaba, bueno, arameo y distintos dialectos. Pero sin embargo, el idioma culto era el griego. Entonces, en griego, Christos o Christos significa el ungido. ¿Qué es un ungido? Cuando uno lo ungen, cuando a uno lo ungen con aceites. ¿Y por qué se unge a una persona? Porque se lo convierte en rey.
cuando se considera que alguien está preparado para ser rey de Israel, Dios, por medio de un profeta, que podía ser Samuel, por ejemplo, venía y te ungía con un aceite. Te ponía unas gotitas de aceite, no sé, en la cabeza y con eso quedabas ungido. Dios te derramaba, digamos, su gracia para que puedas reinar en su lugar, porque siempre el rey es el representante de Dios en la tierra. Entonces, el Cristo se entiende que, o el Mesías, que es el rey, el representante de Dios en la tierra, es un ungido. El rey David fue ungido, el rey Saúl fue ungido y así. Entonces, el Mesías va a ofrecer una comida para todos los justos. Usted se estará preguntando, La comida esa, ¿en qué va a consistir? Pues yo soy vegetariano, ¿viste? Y no puedo comer cualquier cosa. Lo lamento, Filemón. ¿Por? Porque la comida va a tener pescado. ¿Vos comes pescado? No, porque soy vegetariano. Y los vegetarianos solo vegetales, a menos que comamos, no sé, pez palo, por ejemplo. El pez palo, como es un vegetal, así que ese sí lo puedo comer. ¿La comida va a ser de pez palo? No, me parece que no. Lo que ofrecía o lo que va a ofrecer este Mesías a los justos es una comida consistente en un pez. Y en las representaciones aparecen los justos comiendo unos pececillos pequeños, ¿no? Que representan una porción de este pez. ¿Cuál es este pez? Nada menos que Leviatán. Leviatán es como una especie de monstruo marino que cuando Dios creó el mundo también lo creó a Leviatán. ¿Y para qué existe Leviatán? Y bueno, por la misma razón que existe Satán, es la sombra. Por la misma razón que existe Lilith, es la sombra. Es su sombra, mi sombra. Leviatán es un monstruo marino, Leviatán tiene que ver con el océano, Leviatán tiene que ver con las profundidades del océano. Básicamente es un representante, una imagen de su inconsciente. Entonces el Mesías le va a dar a los justos a que se coman a Leviatán. Es decir, está produciendo una integración de lo inconsciente con el ego. ¿Cómo es vivir separado de lo inconsciente? Bueno, usted vive una vida donde cree que todo lo maneja usted, donde la razón impera, donde cree que 2 más 2 es 4 y es inamovible y que todo lo que usted decide lo decide porque quiere. Eso es una vida basada en la razón, en el yo. Sin embargo, cuando usted se abre a lo inconsciente, empieza a descubrir que históricamente, si esto lo trasladamos a la historia, vemos que en un momento de la historia el ser humano empezó a preguntarse cosas como, por ejemplo, no sé, este pensamiento que me acaba de venir de querer asesinar a mi vecino, ¿de dónde habrá venido? Porque yo no lo noté y tampoco lo fomenté, ¿viste? Pero tengo unas ganas de matarlo que no se puede creer esto, ¿eh? Eso es pensar, autorreflexión, pensar acerca de lo pensado. Vio que se dice que existe el Homo sapiens, es el hombre que piensa. Bueno, está el Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa lo que piensa o acerca de lo que piensa. Esa recurrencia de pensar acerca de lo pensado es la autorreflexión. Y esto es el inicio de la psicología profunda. No de simplemente el conductismo, que es simplemente ver que haciendo tal cosa una persona se comporta así y haciéndole otra cosa la persona reacciona de una manera diferente, por una cuestión de estímulo y respuesta. Sin embargo, aquí se va más profundo, se buscan las raíces de las cosas, por qué somos como somos, ¿no? ¿Por qué nuestra psique funciona así y cómo funciona nuestra psique realmente? Entonces, la psicología profunda es una autorreflexión. Y cuando nos ponemos a pensar en nosotros, en cómo actuamos, descubrimos que hay algo que no conocemos de nosotros. Hay un muro que separa el mundo que podemos manejar y hasta donde podemos pensar de una otra cosa que jamás conoceremos. A eso lo llamamos lo inconsciente. Pero claro, grandes porciones de ese inconsciente pueden hacerse conscientes. Y ese es el proceso de individuación. Y recuerde, hacerse conscientes no quiere decir que usted las entienda o que usted las maneje. No es que porque usted hizo consciente partes de lo inconsciente,
ahora jamás se va a enfadar más o no sé, nunca se va a deprimir. No, simplemente ahora usted sabe de qué va la cosa, comprende que hay más profundidad cuando usted creía que no. Es como el cuento del maestro ese que alcanzó la iluminación y durante mucho tiempo había vivido con su discípulo, así que su discípulo le preguntó, le dice, maestro, ahora que alcanzó la iluminación, ¿qué diferencia tiene con antes? ¿Qué siente de especial? Bueno, en realidad vos viste que todo este tiempo yo me deprimía a cada tanto, ¿no? Y depresiones fuertes. Sí, exactamente. Lo he visto rodando por el suelo, llorando y no queriendo salir de la cama. Me acuerdo, maestro. Bueno, ahora me sigo deprimiendo. ¿Cómo que se sigue deprimiendo? Si usted alcanzó la iluminación, en la iluminación uno alcanza la perfección. No, en absoluto. Ahora me sigo deprimiendo. La diferencia, la gran diferencia, es que ahora no me importa. Esa es la clave. Ahora no me importa. ¿Qué quiere decir esto? Que ese maestro comprendió que la depresión es una expresión de su mundo interior. Entonces ya no lucha contra la depresión. Y usted dirá, bueno, ¿pero qué? ¿Sigue igual de deprimido? ¿Qué cambió? ¿Qué ganó? No, va a seguir menos deprimido. O sea, esa depresión va a carecer de un elemento que antes tenía, que es la lucha contra la depresión. Usted ya no lucha más contra los arquetipos. Usted los comprende. Y cuando comprende un arquetipo, el arquetipo no va a desaparecer, sigue estando. Si yo tengo ganas de matar al vecino, van a seguir las ganas de matar al vecino. Pero como no voy a tener yo un dilema moral de por qué me está pasando esto, yo no debería sentirlo y no sé qué, las ganas de matar al vecino van a ser mínimas, irrisorias. Entonces les da a comer el pez, Leviatán, les permite asimilar lo inconsciente. Entonces Cristo, cuando les da esta cena y les hace comer eh, el pan y el vino, les está diciendo, cómanse al sí mismo. Sean personas que se comen al sí mismo, que lo integran, no lo dejen fuera. De hecho, Jung llama la atención sobre que Jesús, cuando convoca a sus discípulos, convoca gente bastante torpe. Fíjese, Pedro era un tipo que dudaba, era un tipo que se enfurecía, que le cortó la oreja a un guardia si era un ataque impulsivo. Es decir, empieza a ver gente no perfecta. Deliberadamente, Jesús va eligiendo personas que tienen un costado humano. ¿Vio esa gente que nunca se enfada, nunca, no sé, se deprime, nunca nada, súper perfecta? Bueno, esa gente trae problemas. Por eso Jung cita mucho a Juan, el apóstol Juan, que es el mismo del Apocalipsis, y muestra cómo en su evangelio él se presenta como un perfecto cristiano, amante de todos, y dice, hermanos, hay que amar a todos, porque Dios nos dijo que debemos amar al prójimo, amaos los unos a los otros, aborreced el mal, cosas así. Ese mismo tipo, dice Jung, por ser tan perfecto, generó una disociación. Y supongamos que fuera el mismo autor del Apocalipsis, que no se sabe, pero supongamos que sí, la tradición dice que sí, esa reacción del Apocalipsis, donde a él le aparecen contenidos, visiones de todo tipo, estas visiones suelen ocurrir, dice Jung, en las personas donde hay una disociación entre consciente e inconsciente. Si usted no come el cuerpo y la sangre de Cristo o no come la comida que le ofrece el Mesías, que es la comida del Leviatán, no come lo inconsciente le queda fuera de su vida y se empieza a proyectar. Es lo que le pasó a Juan. Entonces, ¿qué le pasa? Aparece una serie de visiones llamadas el Apocalipsis o el libro de revelaciones, donde hay una crueldad inusitada. Todo es sangre, baño de sangre, decapitaciones, muertes, asesinatos, em, catástrofes. Y después aparece el famoso Cordero, que se supone que es Cristo, que se supone que es buenísimo, y resulta que
viene con vara de hierro y tiene una espada en la boca con la que mata a todo el mundo, es cruel, es malo. Es decir, Juan, que escribió esto, generó un formato, una persona, una máscara demasiado perfecta. Cristiano perfecto, soy bueno, correspondo con todo, cumplo las reglas morales. Coletazo de eso, justamente, la inmoralidad, la crueldad, la bestialidad, ¿no? Todo lo que es caótico, lo que él dejó fuera. Entonces el Mesías por eso invita a comerse a Leviatán. Pablo de Tarso, San Pablo, el de las epístolas, era distinto a Juan. Pablo de Tarso decía, no hago el bien que quiero, por el contrario, hago el mal que no quiero. O sea, él se reconocía falible, pecador, es decir, se reconocía metedor de pata, ¿no? Reconocía su malicia natural. Decía, tengo un aguijón clavado en la carne. Es decir, él se reconocía como incapaz, mientras que Juan se reconocía como perfecto. Entonces, Pedro, por ejemplo, era un tipo que también metía la pata cada rato, era torpe, era bruto, era tonto, ¿no? Entonces, el hecho de traer figuras cada vez más humanas por parte de Jesús indica la necesidad de incluir esos aspectos que normalmente son dejados de lado de nuestro inconsciente, porque no nos gusta que nos vean como tontos, que nos vean como torpes, como brutos, como inútiles. Entonces, la psique primordial es lo que se asimila al comer este pez. La psique primordial. ¿Qué es la psique primordial? Lo inconsciente, que podemos llamar el sí mismo también. O, en términos religiosos, Dios. Yo me como a Dios. ¿Qué hace usted cuando va a la misa? Se come el cuerpo y la sangre de Dios. Jesús es llamado, fíjese, entre otros nombres, Ictis. Ictis son unas iniciales en griego que forman la palabra pez. Por eso a Cristo al principio, a Jesús se lo representaba con la figura de un pez en forma como de mandorla, que es como una almendra así estirada, y abajo se cruzan las líneas, que ya lo hemos hablado en otro programa, y forma la figura de un pez. Esas letras ictis se aprovechaban porque representan Jesús Christos Theu Huios Soter, y significa Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, ¿no? Entonces, fíjese, Cristo se lo representa como un pez. El Mesías da a comer el leviatán, ¿no? Da a comer la totalidad. Cristo es el antropos. Cristo representa la totalidad, ¿no? Yo me como a la totalidad, me como al universo, con lo bueno, con lo malo, con todo lo que tiene, me lo como. Los mosaicos antiguos entonces representan la última cena como comiendo peces, fíjese, en la última cena comían peces. ¿Por qué? Tiene que ver con esto del Mesías. El pez es símbolo primordial porque es de sangre fría, no es ni siquiera mamífero. O sea, nos muestra como la carta de la luna del tarot, nos muestra los estratos más profundos de nuestra psique, donde uno ya no puede decir qué humano que soy, qué bueno que soy. No, ya no hay ego. Estamos en estratos sumamente primordiales e instintivos, aquello que no nos gusta admitir que tenemos, pulsiones, tendencias, motivaciones, no sé, inclinaciones que uno dice, yo preferiría que eso no estuviera en mí. Son pequeñas, esos pececillos, pequeñas representaciones entonces del gran leviatán. Es como si usted juntara todos esos pececillos que comen los justos y formaran pedacitos, todos ellos, del gran leviatán. La Eucaristía es entonces, es una doble cosa. Fíjese, cuando usted va a la misa y comulga la hostia, y a veces que se la mojan en el vino, otras veces no, por una cuestión de comodidad, lo que está haciendo es una redención por integración de lo arquetipal. Y paso a explicarle la frase porque le suena quizá un poco rara. Sí, la verdad que no entendí ni jota. ¿Cómo es? Redención por integración arquetipal. Redención por integración arquetipal. Por más que la repito, no entiendo nada. A ver, ¿qué significa?
Bueno, yo la podría explicar también, ¿eh? La redención por la integración arquetipal, bueno, es como la yuxtaposición de la previa exposición anterior de la hipotenusa cuando los catetos se cruzan, ¿viste? Y bueno, forma una figura romboidal hiperbólica que tiene algunas consecuencias imprevisibles, eso es. Bueno, gracias, Silvando. Me impacta su explicación así tan catedrática. Yo le voy a dar una explicación más simple, a ver qué le parece. La redención por integración de lo arquetipal. Redención es cuando nos limpiamos, nos redimimos, nos limpiamos de algo, ¿no? Entonces, decíamos que el pecado del ego es la inflación. Entonces, ¿de qué debe redimirse una persona? Básicamente del ibris, del orgullo, de creer que yo soy el agente, el autor de todo lo que ocurre. Entonces, cuando yo integro lo arquetipal, es similar en términos religiosos a cuando el devoto le dice a Dios, hágase tu voluntad y no la mía, o no sé, decide tú lo que es mejor para mí, ¿no? El famoso fiat voluntas tua, hágase tu voluntad, del Padre Nuestro. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo la hostia y bebiendo el vino, lo que estamos haciendo es integrando la voluntad divina, dejando, es como decir a todos los arquetipos, eh, reconozco que los que mueven los hilos son ustedes y no yo, ¿no? O en términos más monoteístas, más cristianos, por ejemplo, reconozco, Señor, que tú eres el que mueve los hilos de mi vida. Por otro lado, también eso es una integración de lo sublime dentro de mi vida cotidiana. Pero por otro lado, esa comunión es como un intento de, desde mí, desde el ego ahora, poniendo el acento ya no de lo que baja, sino de lo que sube, del ego de enaltecerse. Al comer esa comida hay como una búsqueda de refinamiento. Es la prima materia que uno como ego debe trabajar para convertirla en piedra filosofal, que es lo que hacen los alquimistas. Vamos a buscarlo aquí en Primera de Corintios, ya le digo, 11, 28, 29. 11, 28 y 29. Aquí dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Se refiere a la hostia y al cáliz. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Sí, para sí. No discierne el cuerpo del Señor. Es decir, está diciendo aquí Pablo de Tarso, San Pablo, que uno puede aproximarse a esa comunión, a la misa, a la técnica de meditación o a lo que usted quiera, con dos actitudes distintas. Una de ellas es, dice, el que come, por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Es decir, hay que examinar la cosa, hay que entender todo esto que estamos diciendo para tener una actitud correcta y ahí sí, él propone que uno come y bebe el cuerpo del Señor. Pero cuando uno no tiene esta actitud y simplemente dice voy a la misa, voy a comulgar porque eso me purifica y no entiende nada, dice em, come y bebe indignamente y juicio come. Volvemos al mismo aforismo, ese que decía, si haces algo con conciencia, tendrás bendiciones. Si haces algo sin conciencia, irás al infierno o tendrás maldiciones. Es decir, cualquier cosa hecha con la correcta actitud es de mucho provecho. Cualquier cosa hecha con la actitud incorrecta puede traer graves problemas. No es que uno se va a intoxicar, pero por empezar no le va a servir para mucho, no va a tener profundidad, va a ser una actitud social nada más. Es bueno, y bueno, sí, es bueno porque uno sale y camina un rato cuando va a misa, em, siente que es más amoroso con todo el mundo, pero le falta este salto, esta dimensión de lo arquetipal. Entonces, ahí finalizamos la parte que tiene que ver con la última cena. Entonces, entendamos que la cena, esta de la que hablamos, la comida, es una comida
que nos permite integrarnos al otro.